Multiculturalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 15 de marzo y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. El CEI del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE analiza cómo le ha ido a las etnias con la Ley 115 y su antagonista, la Ley 715 del 2001. En las elecciones parlamentarias ganó la abstención y perdió prestigio del Congreso colombiano. ¿Cuál es la responsabilidad de la escuela frente al consumo de drogas y licor? ¿Es competencia exclusiva? ¿Dónde queda el Estado y la comunidad? Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Y en Encuentro seguimos haciéndole análisis a la Ley General de Educación 115, que permitió que las minorías étnicas de nuestro país soñaran con un proyecto propio pedagógico. Sin embargo, y mirando la otra cara de la moneda, aparece la Ley 715 con la que las comunidades aterrizan de la nube. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios. Artículo 55 de la Ley 115. La Ley 115 abre una puerta para que se haga una nueva interpretación discursiva en relación a la cultura afrocolombiana e indígena. Sin embargo, esos mandatos que esa ley produjo no se han llevado a cabo en su totalidad por falta de compromiso político de las entidades educativas, del Ministerio de Educación, de las Secretarías de Educación. Sin embargo, la Ley General de Educación permitió que los maestros pudieran argumentar, pudieran incluir en sus currículos, en sus proyectos educativos, el tema afro y el tema indígena. La Nación podrá establecer las normas técnicas, curriculares y pedagógicas para los niveles de educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la autonomía de las instituciones educativas y de la especificidad de tipo regional. Artículo 5, Ley 715 de 2001. La Ley 715, con su política de estandarización, de homogeneización, hace que las comunidades afrocolombianas y las comunidades indígenas retrocedan en el proceso que van adelantado. La estandarización, las formas de evaluar a los indígenas y a los afro en sus comunidades tiene que responder al contexto. Solo queda un camino. Se hace necesario que las autoridades educativas reconozcan que la etnoeducación es un derecho fundamental para las comunidades afrocolombianas e indígenas, para los RON, es un derecho. A partir de ahí se requiere entonces que hayan voluntad política de las autoridades educativas, no solamente para que los maestros desarrollen proyectos, sino para la financiación de la educación en su conjunto. Pero también se requiere voluntad académica para que hayan unas nuevas elaboraciones, unas nuevas narrativas acerca de lo que ha sido las culturas étnicas en este país. Y el profesor Libardo Ballesteros, tesorero de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a esta hora al Magisterio Colombiano. Buenos días, compañeras y compañeros. Lastimosamente, en las pasadas elecciones resultó ganando más de lo mismo. La intervención de la corrupción en la democracia hizo que las minorías se vieran aplastadas por las maquinarias de la extrema derecha y la derecha.
En estos momentos queremos lanzar una voz de alerta frente a la delicada situación que atraviesa el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y que lo pueden llevar a un colapso muy pronto en los 4 aspectos fundamentales que presta. Primero, en relación con el atraso o demora en los trámites para el pago de la cesantía, tanto en los entes territoriales como en las mismas oficinas del fondo están generando un aumento en el costo de los intereses por mora, que los docentes con todo el derecho vienen cobrando, aunado al costo que puede traer otras demandas como la de los factores salariales. Segundo, los problemas de la salud ya tocaron fondo, también a las pensiones que le descuentan 2 y 3 veces para el mismo servicio de salud. Finalmente, lo atinente a los riesgos laborales que a pesar de que la ley 1562 en el artículo 21 dio plazo hasta junio del año pasado para reglamentar las enfermedades profesionales del magisterio, aún no se ha hecho. Toda esta problemática puede llevar al FOMAT a una crisis total que desde el magisterio colombiano debemos impedir. Por eso mismo, desde la FECODE seguimos insistiendo que el magisterio, conjuntamente con otros sectores afines, debemos emprender en estos momentos coyunturales una gran movilización para la refinanciación del fondo, el mejoramiento urgente en la prestación de todos los servicios, pero también para exigir al gobierno revisar el aumento salarial indigno que se le hizo a nuestro gremio este año y lograr la derrota de la odiosa evaluación de competencias con un nuevo estatuto único. El llamado es a la lucha porque la mayoría de los sectores que integrarán el Congreso no son garantías para la clase trabajadora. Muy buenos días. Pedagogías críticas es el tema central de la edición número 101 de la revista Educación y Cultura, edición totalmente ilustrada y a color. Revista Educación y Cultura, la revista del magisterio colombiano y latinoamericano. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. ¿Qué tanta competencia y responsabilidad directa y exclusiva tiene la escuela frente a diferentes temas sociales como la violencia, el acoso escolar y el bullying? Aquí les presentamos una mirada donde la violencia no solamente se da de estudiante con estudiante, sino también de estudiante contra maestro. Definitivamente estas organizaciones delictivas, llámese BACRIN, llámese milicia, pandillas, delincuencia común, están buscando y están al acecho poder obtener a jóvenes menores de edad que los usan como carne de cañón para vincularlos a sus actividades ilícitas como microtráfico, tráfico de armas y oficinas de sicariato de cobro y otro tipo de delincuencia. Este bullying de las pandillas, bandas y grupos armados se une al que se vive en los salones porque alguien es negro, indígena, homosexual o hincha de un grupo que enfrenta malos resultados. Ambos tipos de matoneo generan desgano, desconcentración y deserción. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, obviamente el nivel de deserción es bastante alto porque el entorno escolar, o sea, las afueras de los colegios, al interior de los colegios se están presentando hechos que son bastante delicados de venta de armas, drogas, inclusive de violencia, agresiones físicas y psicológicas y de reclutamiento por parte de estas organizaciones, lo que los lleva a muchos jóvenes víctimas de este tipo de presiones a preferir no regresar al colegio o no estudiar mientras consiguen algún establecimiento donde les ofrezcan garantías de seguridad. A pesar de que el matoneo externo está presente en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cartagena y Villavicencio, para nombrar algunas ciudades, las medidas se limitan a actos simbólicos, pero se requieren acciones de la policía para mantener a las bandas lejos de las instituciones escolares, inversión del Estado en capacitación, orientadores y oportunidades a niños y jóvenes. Al Ministerio de Educación hacer un llamado de que hay que invertir en la juventud, hay que invertir en la niñez, porque se está descuidando, no hay programas efectivos, no hay acciones efectivas. Piensa que con sacar una ley, la 1620, ahí queda y que simplemente autoridades de alcaldía, gobernación, hacen campañas frívolas
como de conciertos o marchas y que realmente no benefician en nada. Se necesita intervención directa en los colegios, intervención directa en las agrupaciones juveniles y hacerles caer en cuenta, intervención directa a las autoridades para capacitarlos. Esa es la única forma de que podemos disminuir todos esos casos de violencia escolar. El Gobierno Nacional, como una medida para acabar con el tema de la violencia y el bullying al interior de las escuelas, expidió el decreto 1620 del 2013. ¿Qué tan efectiva ha sido esta norma al interior de la escuela? Lo vemos en la siguiente nota. La Ley 1620 de 2013, en su artículo 31, dice que el Comité de Convivencia Escolar, conformado por rector, personero, orientador, coordinador si existe, docente encargado de convivencia y padres de familia, debe establecer los casos de matoneo, aportar soluciones y hacerle seguimiento, pero los tiempos, los presupuestos y las soluciones muchas veces hacen parte de lo nacional, departamental y municipal. La ley nos dice que debe haber un comité de convivencia, pero ¿qué problema tan serio tenemos cuando los maestros tienen hasta 24 horas de clase? ¿A qué horas se puede reunir de manera permanente ese comité? Es imposible. Nos dicen que también la ley dice que debe haber comités municipales. Miremos a ver hasta qué punto de verdad esos comités son operativos. ¿Por qué no pensamos un poco en fortalecer el equipo de orientación escolar desde preescolar? Los problemas no se están presentando solamente en los adolescentes, no. Esa formación ética, esa formación en la democracia, esa formación en convivir con el otro, en de verdad respetar la subjetividad y las intersubjetividades, está desde la casa, ¿cierto? A los maestros, darles los tiempos para que analicemos esos problemas y podamos orientar a los estudiantes. La inversión que se requiere es grande: capacitación a los docentes, a la familia, a la escuela, las instituciones y los medios, porque el ejemplo de la sociedad a los niños y jóvenes es la ley del más fuerte. Es una sociedad de matoneo. La política, como se ejerció para estas elecciones, es una política de matoneo, es de cómo anuló al otro. Y eso es lo que le estamos enseñando a los niños. Si vemos las telenovelas, anoche mismo en una telenovela nos muestran unas muchachitas agarradas en pleno colegio, ¿cierto? Y llega el padre de familia y le dice a la rectora: si usted hace algo, pues le hago cerrar el colegio. Todas esas presiones las recibe la institución educativa. Y en síntesis, pareciese que lo que hay detrás de eso es querer debilitar las instituciones públicas. Si nos ponemos a mirar, y no lo estamos minimizando, si nos ponemos a mirar los problemas que suceden en los colegios de conflictos donde se genera violencia, y los comparamos con los conflictos que se presentan por fuera de la escuela, donde no está concentrada una gran masa de población, podríamos decir que la escuela sale bien librada. Gobiernos nacional, departamentales y municipales, policía de infancia y de adolescencia, medios de comunicación, familias, instituciones escolares y entidades que tienen que ver con la escuela y la familia deben integrarse, capacitar, invertir, pero sobre todo dar ejemplo e instalar una paz sin uso de la violencia, una paz a partir del diálogo. Que la escuela debe reflexionar y analizar con los estudiantes sobre las causas y las consecuencias de ingerir licor y sustancias psicoactivas. Eso es real. Pero ¿dónde queda la responsabilidad y la competencia por parte del Estado, la sociedad y los diferentes medios de comunicación, que muchas veces son quienes incitan y generan los escenarios de consumo? Esta semana Colombia se sorprendió con la intoxicación de 9 menores con alcohol industrial mezclado con gaseosa, que dejó una persona sin visión. Estudios e investigaciones evidencian que la inquietud de los jóvenes a experimentar con alcohol y sustancias psicoactivas cada vez es mayor y a menor edad. La sociedad dice que la escuela debe responder. De hecho, los maestros, por esta situación de efectos al interior de la escuela, vienen trabajando estas situaciones con proyectos educativos, pedagógicos, institucionales, como aspectos transversales a las diferentes áreas. Pero la escuela necesita en este sentido un refuerzo, un apoyo,
un planteamiento de políticas diferentes para garantizar una formación integral a los estudiantes. Según una investigación nacional, cada 3 estudiantes consumieron licor antes de cumplir 11 años de edad. También detalla que el 60% de los estudiantes que cursan el último grado de bachillerato bebe alcohol por lo menos una vez a la semana. Sus licores preferidos: cerveza, vino, aguardiente, ron y whisky. Colombia tiene la tasa de abstemios más baja de América Latina. Entre los alumnos de bachillerato, solo el 4.2% no ha consumido alcohol. El problema es real. La incidencia de la televisión, la red, de la familia y la sociedad se ve reflejada en el consumo. Pero que la escuela sea la única responsable en educar integralmente es un señalamiento injusto. Pero la escuela necesita en este sentido un refuerzo, un apoyo, un planteamiento de políticas diferentes para garantizar una formación integral a los estudiantes. Por ejemplo, fortalecimiento de la orientación escolar. Colegios con 600, 700 estudiantes, una sola orientadora para atender estas situaciones. Necesita fortalecer, necesita recursos físicos, materiales y humanos, un equipo interdisciplinario para fortalecer el trabajo con los padres de familia. Así que para quienes piden una asignación que trate causas y consecuencias físicas y sociales de ingerir licor y sustancias psicoactivas, están equivocados, porque se requiere de capacitación, soporte familiar, coherencia social y recursos por parte del Estado para responder como se debe a un problema que cada vez tiene más víctimas silenciosas que crecen y dejan secuelas irreparables. Y el profesor Carlos Rivas, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla a los y a las maestras del territorio colombiano. Un fraternal saludo a todos los maestros y maestras de Colombia y manifestarles que FECODE sigue siendo la organización social más importante en las luchas de carácter social y político. Manifestar que estamos planteándole al presidente de la República que reciba el Comité Ejecutivo de FECODE para insistir en 3 temas que son fundamentales. Uno, el aumento salarial real, porque el que dieron fue un aumento pírrico que va en detrimento de las condiciones laborales y de las mejoras económicas para los maestros y su familia y para los compañeros pensionados, a quienes creemos que también hay que mejorarles el salario. Segundo lugar, el tema de la salud, que ha sido un tema que se ha vuelto cuello de botella. Desafortunadamente va en contra también de la vida de los maestros y las maestras y de sus familias y en detrimento de la capacidad laboral que tenemos los maestros. Por eso le hemos manifestado y le vamos a manifestar al presidente de la República que estamos en la tarea de que se cambie la administración de la fiducia, o de lo contrario nos vamos a ver abocados a un paro nacional también por los pésimos servicios que se vienen prestando. Y el tercer tema tiene que ver con el tema de la evaluación de competencias, que va en detrimento de la calidad de las condiciones económicas de los maestros. Pero también queremos señalar que desafortunadamente en las elecciones pasadas ganó la derecha y perdieron los sectores democráticos y progresistas. En este caso, los maestros perdimos porque teníamos 3 senadores y nos quedamos reducidos a uno solo. Alianza Verde sacó 5 candidatos, el Polo Democrático 5, y el resto podríamos decir nosotros que son muy pocos los senadores y representantes que tienen una postura democrática. Desafortunada la situación para Colombia, en virtud de que hubo mucha compra de votos y por supuesto hubo una serie de cosas que creemos que hay que tratar de enmendar para mejorar la democracia en Colombia. Expresarles un fraternal fin de semana y un abrazo a todos los maestros y maestras de Colombia. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. A 7 días de las elecciones parlamentarias del pasado 9 de marzo, el balance es más que evidente. Ganador, la abstención. El perdedor,
el desprestigio y el rechazo por parte del pueblo colombiano para elegir candidatos a la Cámara y al Senado investigados por temas de parapolítica. Elecciones en cifras. La abstención en el 2014 estuvo en el 56.7%, en el 2010 50.65%. El voto en blanco en el Senado rondó por los 6.56% y en la Cámara 6.17%. Frente a los votos nulos, en el Senado 1.48 millones y en la Cámara 1.75 millones. Con un censo de 32.800.000 ciudadanos aptos para votar, más de 700 opciones de candidatos, la abstención fue la máxima ganadora, una figura que evidenció no solo el desinterés, sino el descontento y rechazo del pueblo a elegir un parlamento que históricamente ha decepcionado por sus nexos con los paramilitares, narcotráfico y la corrupción. Mire, en este país de farsantes y mentirosos, la gran conclusión es que todos, según ellos, ganaron, pero en mi opinión, todos perdieron. Si usted mira comparativamente el cuadro de lo que era el Congreso actual con el que va a llegar, sin duda va a encontrar unas diferencias protuberantes. El que mejor librado, paradójicamente, que sale es el Partido Liberal, porque el partido de la U pierde como 7 curules en el Senado y pierde otro tanto en la Cámara. El Partido Conservador también pierde curules. Todo el polo democrático ni se diga, la Alianza Verde también. El Partido Liberal mantiene sus 17 curules en el Senado y sostiene un buen número de parlamentarios en la Cámara, lo cual significa que la mayor fuerza política hoy en el Congreso es el Partido Liberal. Pero todos perdieron, porque inclusive el Partido Liberal también perdió en la medida en que mantuvo lo mismo cuando ha tenido 4 años de mermelada y de gobierno. El presidente Santos tendrá que gobernar y trabajar su reelección con una doble oposición, una de ultraderecha encabezada por Álvaro Uribe Vélez y otra, la tradicional de izquierda. Estas elecciones evidenciaron la fuerza de la maquinaria y la no contundencia real de la participación ciudadana. En términos de este Congreso, lo que es evidente es que la parapolítica no ha muerto. Ahí llegan unas personas, unos que están vinculados definitivamente con la parapolítica, otros que son hijos de ese cáncer de la parapolítica. Yo lo que creo es que la que debe estar muy contenta con eso, porque le da un escenario para lucirse y para hacer pues acopio de todo lo que ella sabe frente al tema, es Claudia López, que sin duda yo creo que se le va a convertir en una piedra gigantesca en el zapato para esas personas y en particular para Álvaro Uribe. El partido Mira, señalado por discriminación, recibió la sanción moral y estuvo al borde de quedar sin personería jurídica. Los que no se salvaron y no superaron el 3%, la Unión Patriótica y otras opciones ciudadanas minoritarias a las que pelear una curul les quedaba difícil sin maquinaria y tradición electoral. Y frente al Parlamento andino, la ciudadanía rechazó ese instrumento. Sin embargo, con el voto en blanco, lo que se ganó fue tiempo para cambiar los candidatos y volver a votar, no eliminar de tajo este fortín burocrático ineficaz en el escenario andino. En pleno siglo XXI, es realmente increíble que uno de los delitos electorales más antiguos de los diferentes procesos democráticos en nuestro país, la compra de voto, continúe visibilizándose. Así sucedió el pasado 9 de marzo. El domingo 9 de marzo, las cartas, o mejor el carnet de identificación para recibir luego de votar una bonificación por la compra del voto, fue una constante en el país, como la publicidad cerca de los puestos de votación. Dos viejas y vergonzosas costumbres que parecieran resistirse con el poder de la poca política social y los altos índices de pobreza en el país. El tema de la financiación a las campañas políticas es un tema que en este país se desbordó. Es un tema que no tiene control, que hemos sido incapaces de controlar. Hubo mucho dinero, muchos recursos moviéndose a lo largo de la campaña, pero cuando uno entra a ver los mecanismos de verificación, aquí pareciera que las campañas no hubieran costado más de 70.000 millones de pesos entre todas. Entonces, ese es un tema sobre el que hay que afinar, que está generando, y por eso lo señalan los candidatos. Muchísima preocupación, porque es ahí donde se refleja el tema de compra y venta de votos. ¿Cuál fue la mayor información que nosotros recibimos el día de las elecciones? En primer lugar, compra y venta de votos. En segundo lugar, el tema de la propaganda que además ese día no está autorizada, que también esos dos temas pasan por el tema de financiación de las campañas. Tercero, lo referente a los testigos electorales.
Eso en Colombia, porque frente a las elecciones en el exterior pasó lo que se preveía. 7 días por 8 horas diarias de votación con un pírrico porcentaje de colombianos habilitados. Hasta la fecha no hay claridad del escrutinio y con ese desconocimiento el fraude comienza a levantarse. Consideramos que era una completa irresponsabilidad por parte del Congreso haber aceptado, sin un estudio previo, sin unas capacitaciones suficientes a quienes se encuentran en el exterior, que son los consulados y sus equipos de trabajo sobre el sistema electoral colombiano, sin que esto estuviera acompañado de una fuerte campaña en el exterior de invitación a votar, de abrir las urnas durante 7 días para una posterior modificación, no de una curul, sino de 2 curules. Estas elecciones evidenciaron que de alertas tempranas poca atención se le presta, porque se ejecutan todas las prácticas propias de una cultura electoral transada con dineros, amenazas y poder local. Según algunos partidos, están perdiendo sus votos. Lo sustentan en hendiduras de los formularios E14 que presentaron los jurados el mismo 9 de marzo. Como ya es tradicional, el profesor Luis Ruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Muy buenos días y un saludo especial a todo el magisterio colombiano. Las elecciones que acaban de concluir muestran un panorama donde unas mayorías tuvieron unos resultados que favorecieron a unas minorías. Las minorías que detentan el poder salieron bien librados, pero el pueblo colombiano no le fue bien. No le fue bien porque ese resultado no es producto de una voluntad transparente, estuvo mediada por el dinero, por las dádivas, por las falsas promesas, pero fundamentalmente estuvo mediado por las prácticas de corrupción evidentes y mostrables por los distintos órganos de prensa que lo han difundido así. Nos preocupa que en el resultado electoral no se exprese realmente la voluntad popular, sino cómo se indujo con dádivas, con dinero, un resultado. ¿Por qué nos preocupamos? Porque este Congreso tiene que resolver asuntos puntuales que conduzcan a que el proceso de paz en Colombia, si se logra alcanzar los acuerdos en La Habana, tiene que estar blindado. Y creemos nosotros que el cansancio que vive este país, producto de la guerra, el cansancio producto del conflicto, requiere de verdad unos acuerdos de paz, pero con garantías. Y las garantías las ofrecen los distintos actores, el gobierno y la insurgencia. Pero también decimos que tenemos que avanzar, mostrando nuestras insatisfacciones. Pero para poder alcanzar derechos tenemos que organizarnos de mejor manera. Recordamos hoy que ese sector minoritario que detentan el poder son efectivos en el manejo de la propaganda, pero eficaces también en aplicar de manera implacable sus ejecuciones. Y en las ejecuciones de estos gobiernos ha avanzado el modelo neoliberal, ha avanzado el recorte de derechos, ha avanzado dificultades para los oprimidos de este país. Aunque los pueblos labran su propio destino, decimos hoy que en Colombia vivimos del asombro, de la incertidumbre, pero lo que decimos hoy es que la incertidumbre es qué vendrá y aspiramos que lo que venga sea prosperidad para los niños, jóvenes y para el pueblo en general. Finalizo diciendo que el Congreso que acaban de elegir tendremos que sentarnos con ellos para que se produzcan leyes que conduzcan a resolver el tema Estatuto Único y a consolidar el derecho a la educación del pueblo colombiano. Feliz fin de semana para todas y todos. Recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Cambiamos de horario a partir de mañana de 1:30 a 2 de la tarde. Mañana abordaremos con León Valencia el tema de las elecciones del pasado 9 de marzo. Ganadores, perdedores y qué pasó con la abstención.
Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1, aquí en el programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Adiós. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.